gallinas, salvo que fuera efectivamente que estuviesen en unas condiciones en las que no se pudiesen tener o que estuviesen en riesgo la vida de los animalitos, como su dignidad, que fueran galpones o algo así, que estuviesen en un uso del suelo que no estuviese permitido, pero pues dado que este tipo de animales no son considerados como fauna silvestre, pues hay como un vacío, ¿no? Lo que hablábamos la vez pasada, la norma es muy clara sobre perros y gatos, pero no se refiere por ejemplo, al caso específico que nos comentaste. Sin embargo, por tema de ruido y demás, y si hay alguna presunción de violencia contra los animales, pues se puede hacer la llamada a la línea por la cual pues les dimos la información, que es la línea de bienestar contra el maltrato animal. Entonces ahí queda, no pues no solventada, pero queda la razón de cómo está funcionando estos temas en el distrito. También hay unos comités, ¿no? En las localidades. Sería bueno poderlo llevar allí. Con gusto, Daniel. Entonces, ¿alguien más? ¿Qué dices, Adolfo? ¿Nos vamos con el primer videito o vas a Empecemos. opción? No, empecemos con son 3. Vamos a verlos y los vamos comentando, ¿sí? Yo creo que podemos ver el de los 10 años de la ley y el de la OMS. Y más adelante vemos el de Listo, entonces vamos a ver los 10 años de la ley. El 4 de diciembre se cumplen 10 años de la creación de la Ley 1257 del 2008, una motivación para decirle no a la violencia contra las mujeres, pero sobre todo para exigirle al Estado que implementara mecanismos efectivos para contrarrestar la violencia hacia las mujeres. La ley reconoció 5 tipos de violencias, pero además le instruyó al Ministerio de Salud, al Ministerio de Defensa. Perdón. El video tiene eco, profe. Tiene eco. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Veo. Así como al Instituto de Medicina Legal, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Educación y a otros sectores que aplicaran medidas efectivas para poder llegar a la equidad de la que tanto se ha hablado, pero sobre todo disminuir esas cifras de violencia contra las mujeres. Hay que decir que 10 años después el saldo está en rojo. Colombia realmente no ha aplicado la ley. Hay un gran vacío en el sector de justicia, otro gran vacío en el sector de salud y nada más contradictorio en el tema de cómo se está aplicando el mecanismo de prevención y de reparación para las mujeres. La semana pasada el Ministerio de Salud anunció que después de 8 años por fin van a poder llegar los recursos a las entidades territoriales, ya que la ley obliga a que existan casas de refugio o casas de acogida para las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar al interior de sus casas. En el tema de feminicidio, a pesar de la sanción de la ley Rosa Elvira Celi en el 2015, las cifras y los modelos de justicia aplicados para sancionar a los victimarios siguen siendo ineficientes. También en el tema de ataques con ácido, que tiene una ley específica para incrementar las penas contra estos victimarios, tampoco ha sido efectiva a la hora de la atención para las víctimas. En el tema de explotación sexual y de trata de personas también hay un gran vacío porque sigue sin reconocerse este delito, pero además debe haber un plan efectivo que permita la prevención.
Educación tiene el saldo en rojo más grande. No hay una política interna que atraviese toda la educación en Colombia para indicar que la violencia contra las mujeres no es un tema de feminismos ni un tema de ideología de géneros, sino un tema de educación, de enseñarles a los niños y a las niñas el respeto del uno al otro. Lamentablemente, las cifras se siguen incrementando. Este año la violencia sexual se incrementó en un 15% y todos los tipos de violencia en general un 5%. El llamado del Instituto de Medicina Legal es hacer efectivos con la prevención, ya que en enero pasado el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, había advertido que 1.600 mujeres estaban en riesgo de ser asesinadas y que tocaba aplicar medidas en el momento exacto, en tiempo real, para prevenir estos homicidios. Lamentablemente, en los últimos 3 meses, 10 de estas mujeres regresaron a medicina legal muertas. Ese es el llamado que hacemos, que los próximos 10 años realmente tengamos un Estado garantista con esta ley, pero sobre todo unas instituciones que entiendan que la ley no se puede quedar en el papel. Bueno, entonces se va ambientando el debate de esta noche y la clase de esta noche. Esta noche vamos a hablar acerca de la violencia contra las mujeres, comportamientos inadecuados en temas de violencia contra las mujeres y de género. Si bien nuestro curso está enfocado en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, este tema es muy amplio, por eso hemos traído como alguna información pues que nos permita contextualizar en qué estado está Colombia, en qué estado está Bogotá frente a este tema de política pública. Y entraremos a ver cómo el código lo toma y qué medidas y qué acciones se pueden tomar como parte de ello. Entonces, vamos a ver otro video de la Organización Mundial de la Salud, porque si bien este tema es muy importante y como lo dicen en esta breve introducción, es una política transversal a muchas otras. El tema más fuerte se lo lleva como la política, digamos, de salud, como un problema de salud sexual, reproductiva, psicológica y demás. Entonces, vamos a ver otro videito sobre el tema del fortalecimiento de este tema en los diferentes países y ya vamos a entrar frente al tema. Una de cada 3 mujeres sufre de violencia de pareja. Esto representa más de 800 millones de mujeres en el mundo. Estas mujeres pueden sentirse atrapadas, tener miedo. Muchas veces, estas mujeres tienen una vida restringida. Las que piensan en irse del hogar temen acabar sin dinero o perder a sus hijos. Con el tiempo, su autoconfianza disminuye tanto que una vida sin violencia pasa a ser un recuerdo distante. El maltrato puede causar lesiones y también problemas graves en su salud física y mental. En algunos casos, incluso la muerte. Muchas mujeres contraen infecciones de transmisión sexual o tienen embarazos no deseados. Cuando están embarazadas, tienen mayor riesgo de sufrir un aborto espontáneo o de tener un bebé prematuro o con bajo peso al nacer. Pueden sufrir depresión, ansiedad, desarrollar otros problemas de salud mental o caer en adicción a drogas y alcohol. Puede ser difícil para ellas saber en quién confiar o a dónde acudir. Pero hay un lugar al que ellas pueden acudir. Una consulta médica es una de las pocas oportunidades que estas mujeres tienen de salir solas. Es importante que los profesionales de la salud aprovechen esta valiosa oportunidad.
Cuando profesionales de salud escuchan con compasión, es más probable que las mujeres compartan su historia. Cuando hacen las preguntas adecuadas, pueden descubrir lo que realmente les sucede y oponerse a las creencias culturales que dicen que está bien que el hombre golpee a su mujer. Pueden asegurar a las mujeres que no es su culpa y buscar con ellas formas para que corran menos peligro y, cuando sea necesario, conectarlas con otros servicios como albergue, apoyo psicológico, servicios legales y oportunidades financieras. Más mujeres pueden encontrar el camino hacia una vida sin violencia cuando se hacen cambios en el sistema de salud y en otros sistemas. Cambios como consultorios que aseguren la privacidad, capacitación para que los profesionales de la salud respondan mejor a las necesidades de las mujeres y llamen la atención sobre las consecuencias nocivas de la violencia para mujeres y niños y sobre cómo prevenirlas. Estos cambios ayudan a promover una cultura donde la violencia es inadmisible y donde las mujeres no tienen que quedarse calladas. Imagínense si hacemos posible esto para todas y cada una de estas 800 millones de mujeres. Bueno, muy bien. Entonces, entrando en materia, ¿qué hemos escuchado acerca de este tema en el territorio? ¿Quién nos puede ayudar a darnos un balance de cómo se encuentra la localidad de Puente Aranda en estos temas? ¿Hay aquí alguna lideresa, algún líder que haga parte de este proceso de la Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, de la CIO, de los diferentes comités que existen en torno a este tema? ¿Qué han escuchado? ¿Dónde están las lideresas de este combo? ¿Ninguno? Hoy están más penosos, como que les hace daño el fin de semana, las vacaciones. Vamos, Paola, Sandra, Jacqueline, Felipe, Oscar. ¿Quién se anima? ¿Quién se bota el ruedo? Adonai, que viene muy juicioso a todas las clases, pero no lo conocemos. No se ha animado a prender la cámara. Luis también es súper juicioso, siempre viene a todas las clases. Sí, buenas tardes. Sí, pues aprovecho la cuestión y, pues hago el siguiente comentario, ¿no? Voy a prender la cámara ahí porque Eso, estoy desde el eso. teléfono y estaba buscando la manito, pero no la encuentro. Hágale, Estaba hágale. buscando la manito. No, sobre la charla, una de lo que nos acaban de exponer es una de las causas. Adicionalmente, también considero que una de las otras causas también es el uso de alcohol o de sustancias, digamos, que pueden afectar y pueden hacer para agredir a la mujer. El estrés económico que se vive con la pandemia, pues pandemia, esa es otra de las causas también, que la falta de comunicación, tolerancia, y yo creo también una de las principales, la infidelidad también, eso es parte que se genere todo este conflicto, digamos, en la mujer. Pues Ujú, básicamente pienso esa parte. ujú. Muchas gracias, Luis. Genial. Vamos a estar hablando de todos esos temas que has puesto sobre la mesa. Otro más, otra más. Ya escuchamos una voz masculina, ahora una chica valiente. No, y están muy penosas.
Profe, yo pienso que aparte de ser victimizado por, digamos, su pareja o por lo que sea, las mismas entidades también se encargan de victimizarlo a uno. Como es el CS, lo que en el CS, ¿cómo se llama eso? Ay, la comisaría de familia. En la Ujú. comisaría de familia uno va, pone su queja, expone eso, y lo que hacen los psicólogos de las comisarías de familia es revictimizar a las personas. O sea, no solamente somos víctimas de los agresores, sino de las mismas entidades. Ujú, ujú, de acuerdo, también vamos a estar tocando el tema. Entonces, listo, Adolfito, puedes empezar a proyectar desde allí y vamos a estar hablando de todos esos temas que hemos puesto sobre la mesa. Ya proyecto. Aquí la tengo. Ok, listo. ¿Sí? ¿La están Perfecto. viendo? Sí, señora, sí aparece. Ok, listo. Entonces, esta es nuestra sesión número 11 y vamos a hablar de los comportamientos inadecuados en temas de género, de violencia contra las mujeres y género. Vamos a hablar de algunos conceptos, el tema del piropo, del tema de los diferentes acosos que se pueden presentar y vamos a hablar de cómo se protegen desde el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana a las mujeres y a otras poblaciones que tienen garantía, digamos, de derecho, como todas, pero que por tener un enfoque de género se hace importante y transversal pues, a todos los temas que trabaje el Estado. Este tema de género es una... ¿Están viendo? Sí, señora. Ok. Este tema de género es una gran avanzada que se ha tenido desde el sistema internacional, es un tema de agenda pública internacional y digamos que las Naciones Unidas y otros sistemas internacionales han venido promoviendo el tema. Y Colombia, pues ya desde hace varios años ha ido suscribiendo diferentes tratados y acuerdos en los cuales se comprometen a erradicar la violencia contra las mujeres. Obviamente, este tema tiene una prelación, el tema de mujer, pero en general hablamos del género. También hay hombres maltratados, también hay personas que hacen parte de la comunidad LGBTIQ que son maltratados por su condición de sexo o de género. Y en ese sentido, digamos que todo este sistema internacional está blindado hacia garantizar las condiciones de la garantía de derechos de estas poblaciones. Entonces, las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que resulte o que pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico. Para la mujer, hablando de la violencia hacia la mujer, inclusive en amenazas, en actos, en la coacción o la privación arbitraria de la libertad, poniendo en riesgo la vida pública como la privada. Es decir, si bien hay una diferencia en el tema de las políticas públicas hacia dónde debe ir el marco del Estado hacia el escenario de lo público o lo privado,
este tipo de temas, igual que la garantía de derechos de niños y niñas, de jóvenes, de adultos mayores, ¿cierto? Cualquier población que pueda de alguna manera estar en desventaja por su condición socioeconómica y demás, en la esfera de lo privado tiene un impacto sobre la vida pública. Por lo tanto, no es lo que pasa ya en esa casa o en ese hogar y no puede saber nadie más, ¿no? Se vuelve de alguna manera un escenario muy transparente, muy visible y pues todas las instituciones deben estar atentos a estos temas. Naciones Unidas también diferencia, digamos, dos escenarios, aunque vamos a ver que son más. La violencia por parte de parejas, como el comportamiento de parejas en la que se haga daño físico, ¿sí? O que parejas o exparejas, ¿sí? Daño físico, sexual, psicológico y que haya algún tipo de coacción frente a la mujer. Y la violencia sexual, como cualquier acto sexual en la cual esté dirigido contra la independencia de la persona o la falta de consentimiento por parte de ella, ¿sí? En Colombia, el sistema jurídico también es muy amplio. Digamos que partimos desde el artículo 2 de nuestra Constitución, del artículo 2 de la ley 1257, que es la ley por la cual se busca la protección por la ley 1257 por el derecho de la violencia a una vida libre de violencias y la ley nos dice que la definición de violencia contra la mujer se entiende como la acción u omisión que le cause la muerte, el daño o el sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas y los actos de coacción y privación arbitraria de la libertad. Digamos que esto enmarcado pues, en todo el sistema internacional existente. Las cifras en este tema, a pesar de que se ha buscado durante años, estamos hablando de que alrededor de 40 años se ha venido avanzando sobre la inclusión de este tema en la agenda pública, las cifras aún no son tan alentadoras. Aún hay un reto gigante por parte de las instituciones para garantizar efectivamente la vida de las mujeres y en general de toda esta población que puede hacer parte de un enfoque diferencial de género. Algunos temas. La violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por su pareja, está dirigida hacia la violencia sexual y se ha convertido en un grave problema de salud pública y una de las violaciones de los derechos humanos de las mujeres. Como lo vimos en el video precisamente de la OMS, se identifica que es necesario construir rutas de atención por parte de las entidades prestadoras de servicio y de todas las entidades de este tema, porque estamos hablando del aumento de enfermedades de transmisión sexual, de enfermedades mentales, de enfermedades sexuales, de embarazos no deseados, y como tal el tema de la salud pública es un impacto gigante, pues todo este tema de la violencia contra la mujer. Esta cifra es muy alta, estamos hablando que el 35% de las mujeres del mundo
han sufrido una violencia física o sexual por parte de su pareja o por algún tercero en algún momento de su vida. Es decir, 1 de cada 3 mujeres está en riesgo o tiene mayor probabilidad de sufrir una violencia física o sexual. Desafortunadamente, la mayor parte de estos casos de violencia son infligidos por la pareja. Estamos hablando que en todo el mundo, casi 1/3 de las mujeres han tenido una relación con una pareja que se refieren a haber sufrido alguna forma de violencia física o sexual, ¿sí? Es una cifra muy alta y más, digamos, en este tema de considerar que el compañero permanente, el esposo, se puede volver un agresor y llevar casi, posiblemente hasta la muerte o a la violencia generada hacia las mujeres. Aquí otra cifra que es absolutamente impactante. Un 38% de los asesinatos de las mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja masculina. Es decir, el riesgo que se puede presentar en algunos hogares precisamente por la falta de las alertas que se pueden tener y que es necesario identificar para salvaguardar la vida de las mujeres. La violencia puede afectar negativamente la salud física, mental y sexual y reproductiva de las mujeres y algunos entornos puede aumentar el contraer VIH. Como ya lo decía al inicio, el tema de política pública de salud hacia las mujeres, la violencia contra las mujeres genera un amplio impacto, ¿cierto? Y hace necesario que todas estas políticas que se han venido desarrollando tengan una permeabilización. Lo hemos hablado ya en diferentes espacios. No es solamente las instituciones referentes o cabezas de los temas las encargadas de realizar el acompañamiento y demás en este caso a las mujeres, sino que es necesario una coordinación interinstitucional que realmente permita que todas las acciones de las instituciones, todas las políticas públicas vaya transversalizada. También dentro de estas cifras y como uno de los factores, se identifica que los hombres hay un peso social, cultural, que es muy grande, que interviene hacia los hombres y las mujeres. Es decir, los hombres también han sido objetos de malos tratos durante la infancia, en muchos casos también de abusos y demás, y lo que hacen es repetir esta cadena, ¿no? Una cadena de sufrimiento y una cadena de violencia que pasa de generación en generación. Además, que también lo vamos a ver, de cómo también hay todo un sistema social en que se reconoce ese tipo de prácticas. Así que, y se aplaude, se visibiliza. Así que, de alguna manera, ese tipo de legitimación ayuda a que se mantenga ese tipo de violencia contra las mujeres. Al igual que las mujeres, ¿cierto? Todo el impacto social que tienen las mujeres en que, por ejemplo, dicen, no, es que si le pegan es porque se lo merece, ¿sí? O es que se lo buscó, o usted fue el que lo provocó, ¿verdad? Todos estos discursos que terminan legitimando la violencia contra las mujeres son bien dañinos y bien contradictorios y hacen que de alguna manera permanezca y prevalezca la violencia contra las mujeres en diferentes territorios. Y obviamente, y no lejos de la realidad de nuestro país,
las situaciones de conflicto y posconflicto y de desplazamiento pueden agravar la violencia contra las mujeres. Siempre se ha hablado que el tema de género y de las mujeres en muchas zonas de guerra y demás se convierten en trofeos, ¿no? La violencia sexual se convierte en una herramienta de violencia política, y eso hace que este problema de la política, de esa política de género y de salud se vea ampliamente afectada. ¿Cómo vamos hasta ahí? Muy bien, gracias. Listo, Luis, gracias. ¿Qué pasa con respecto al sistema jurídico colombiano? Colombia ha incluido entre varios de su sistema jurídico la protección hacia las mujeres. Estamos hablando que desde la Constitución, en el artículo 42, se declara que cualquier forma de violencia hacia la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, será sancionada conforme a la ley. Es decir, todo el tema de género entró al sistema jurídico colombiano desde hablar en un primer momento de la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Pero luego esto se desliga y se abre, ¿cierto? Precisamente en la Conferencia Internacional de Naciones Unidas de Derechos Humanos, en la cual Colombia suscribe la Declaración para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y de allí empieza todo este escenario jurídico en Colombia para incluirlo no como un efecto simplemente de la violencia de la mujer al dentro de su familia, sino unos aspectos más amplios que ya vamos a ver. Y pues Colombia tiene una política pública que está enmarcada en la ley 1257, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra la mujer. Asimismo, hace algunas reformas sobre el procedimiento penal en estos temas. A la par de esto, han ido saliendo otras normativas, digamos, con otro carácter, no todos en el carácter de leyes, sino también de decretos, en el cual podemos encontrar en el 2010, por el cual se crea la Comisión Intersectorial de la Mesa para Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Ustedes saben que, como ya lo hemos hablado en otros casos, siempre es muy importante la participación de la sociedad civil dentro de estos temas de agenda y de política pública, dado que si no es así, el no tener la voz de las comunidades, de las mujeres, de las organizaciones, pues hace que haya un desconecte de las realidades. Así que tarea del Estado es incluir y crear, no solamente coordinar y hacer que las diferentes instituciones generen una acción interinstitucional, sino también vincular a la sociedad civil en todos estos temas. También está la ley 1719, por la cual se modifican artículos acerca de la justicia de las víctimas de violencia sexual y de violencia sexual en ocasión al conflicto armado. Y la ley 1761, por la cual se crea el tipo penal del feminicidio como un delito autónomo y se dictan otras disposiciones. Esta es conocida como la ley Rosa Elvira Celis. Ustedes recuerdan, ¿no? Este desafortunado hecho que llevó a que no se tratara este tema solamente como un caso de asesinato, sino que tuviese todo este enfoque de género
precisamente para garantizar que no haya impunidad y que se reivindiquen los derechos de la mujer en estos escenarios. El, el comportamiento contra las mujeres, como lo decía ahora Sandra, está como a veces muy justificado por muchas razones que realmente son falsas justificaciones. Y los dichos populares no son leyes de la ciencia. ¿Sí? Por ejemplo, es que el hombre es el que manda y la mujer es la que obedece, entonces debe obediencia. Esos son argumentos populares, pero no necesariamente son, pues, resultado de un análisis científico serio, que las cosas deban ser así. Hay una cantidad de elementos culturales, unas formas de ser que nos han llevado a ser una sociedad violenta. Y violenta con los más débiles, en este caso, por la fuerza, por el nivel de fuerza física, las mujeres han sido pues maltratadas y violentadas. Antes de mirar con este modelo ecológico que explica un poco el tema de la violencia contra las mujeres, quisiera referirme a dos elementos culturales muy fuertes entre nosotros. Uno es el machismo, ¿sí? El machismo como una práctica cultural en la cual pues el macho, por ser fuerte, tiene la autoridad, la verdad, el poder y por lo tanto somete a través de la violencia, de la fuerza, del grito, de la dependencia económica a las mujeres y a los niños y a las personas mayores. El machismo es un elemento estructural, cultural, que se alimenta. Ustedes escuchan, por ejemplo, escuchamos cualquier tipo de música de la nuestra, las rancheras, hacen alarde al macho, al fuerte, al mujeriego, al infiel, etcétera, etcétera. Eso pareciera que no tuviera alguna incidencia en el comportamiento, pero es un mensaje que escuchamos todos los días. ¿Sí? Es más, por allá había una novela hace muchos años, El Siete Mujeres, y se alababa como el gran ídolo, pero además por el trato. O sea, en Occidente, en nuestra cultura, pareciera que se justifica de alguna manera el machismo, pero no está bien, o sea, no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque es una práctica cultural que se ha hecho costumbre, ¿sí? Pero que los beneficios, especialmente, pues no son ningunos. Son finalmente, incluso para los hombres, eso termina lastimando la vida de los hombres porque no somos tan fuertes ni tan valientes como dicen las canciones. Ni tan mujeriegos como dicen los amigos, ¿cierto? Ni tan ricos como la gente piensa, o sea, son seres humanos igual. Creo que aquí el esquema es hombres y mujeres, seres que se complementan en todo, en la vida económica, en el afecto, en la vida sexual, en la vida económica, bueno, en todos los elementos. Entonces, el machismo es un elemento que es muy, muy fuerte. Y junto a él, junto al machismo, uno muy parecido que es la figura del patriarca, el patriarcalismo, ¿cierto? Que esto es lo mismo, pero más antiguo, o incluso apoyado por fenómenos como religiosos, políticos, ¿sí? El patriarca es el redentor, el que es solvente económicamente a la tribu, a la familia, a la comunidad. Eso está todavía muy fuerte. Entonces, por eso creemos incluso en política, de que un patriarca, un mesías, un señor poderosísimo nos va a salvar de nuestros problemas y resulta que no es así. Es trabajo comunitario, es formación, es un poco lo que estamos intentando aquí hacer y a lo que le apuesta la alcaldía con este proyecto, formar para poder tomar decisiones. La cultura, pues uno dice, no, es que somos así, tradicionalmente somos así, somos guapos, somos machistas, hablamos duro, entonces nos tiene que hacer caso, no. Eso se aprende y cuando no se pasa por la razón, por la cabeza, oiga, de verdad yo quiero que mis hijos se comporten de esa manera, que mi esposa esté sometida, que mis hijas estén sometidas, cuando eso, nos preguntamos eso, empezamos a cambiar esos comportamientos y a exigir buen trato, respeto, cuidado, cariño, detalles, etcétera, etcétera, para todos, hombres y mujeres.
Entonces, aquí hay un modelo ecológico que explica un poco como los niveles, ya sea de protección o de daño que se hacen contra las mujeres. Entonces, es producto de un sistema resultante de la interacción de diversos factores asociados a la violencia que se encuentran en los distintos niveles del medio social. Y entonces, tú puedes ampliar un poquito porque esta vejez no me deja ver. Yo la miro acá, tranquila. Entonces, el primer elemento es pues, las historias individuales y personales. O sea, cada uno de nosotros tenemos una historia personal y quizá allá en el lugar del silencio, donde podamos hablar con nosotros mismos y encontrarnos, pues sabemos nuestra historia. O sea, como hombres, como mujeres, ¿sí? Como individuos tenemos una historia y quizá cargada de mucho dolor, ¿sí? De poco placer, de poca alegría, de poca satisfacción, porque no nos hemos dado el espacio, ese espacio de amor, de cuidado, de crecimiento personal. El otro es el tema del microsistema, las relaciones con otros, y sobre todo cuando decidimos por alguna razón crear familias, tener una pareja, ¿sí? Vivir relaciones de noviazgo, esas relaciones no son tan sanas, no todo el tiempo. Quizás los primeros meses son muy chéveres, son muy bonitas, llenas de cariño, llenas de detalles. De eso uno se ilusiona, se enamora, piensa que es así. Y claro, toma decisiones en ese momento que después le hacen encontrar al verdadero ser que es el otro. Y entonces el otro es una persona con dificultades en crecimiento. ¿Sí? No es mala en sí misma, pero sí que le falta mucho por formar. Entonces terminan las mujeres criando los hijos y al marido, porque no han podido darse el espacio de conocer exactamente al otro. En el tema comunitario y en el tema, pues ahí es como más reconocido, pues, el, la, los comportamientos agresivos, maltratos contra las mujeres. La sociedad termina legitimando esas formas de violencia. Hay una que es absolutamente irracional y es el salario para las mujeres y el salario para los hombres, ¿sí? Esa es una forma finalmente de discriminación, de maltrato, teniendo incluso, bueno, las capacidades que tenga, igual necesita un salario equitativo, un salario igual, ¿sí? Entonces, como que en cada uno de los niveles se reproduce el mismo comportamiento. Lo que pasa a nivel individual como persona, lo que me acostumbro a vivir como persona, eh, lo, pues lo aprendo, ¿sí? Lo legitimo, o sea, creo que es así, que así está bien, y lo permito con el otro, con mi familia, así educo los hijos, así me relaciono con mi pareja, así acepto socialmente que se traten a las personas, a las mujeres, y que las mujeres deben hacer esto y los hombres deben hacer esto. Y con la aceptación de modelos culturales de comportamiento, acepto también modelos de violencia y de maltrato que no están bien. Cambiar la cultura es de las cosas más difíciles, muy difíciles, porque nos acostumbramos, no porque la cultura es como el lugar seguro, lo hemos hecho siempre así. Y hay expresiones, en mi familia todas las mujeres se casan a los 25 años. ¿Por qué? O tienen que casarse, o tienen que hacer tal cosa. O los hombres son los que hacen tal cosa. Eso hay que pasarlo un poquito por el discernimiento, como por la razón, para mirar si realmente ese es el deber ser. Y como les digo, la cultura se cambia cuando cambiamos pequeños hábitos de relaciones con nosotros mismos y con los demás. ¿Quieres pasar la otra, Solita? No sé si sobre eso hay algún comentario tuyo. El, pues los tipos de violencia, pues que
que se conocen, que sentimos, que vivimos. Seguramente en cada una de nuestras familias hemos visto alguno de estos, desafortunadamente, violencia por parte de una persona diferente a la pareja, ¿sí? Porque culturalmente se acepta que las mujeres deben ser o maltratadas, o manoseadas, o irrespetadas, y por otros, simplemente por el hecho de ser mujeres. ¿Sí? La violencia psicológica. Aquí no solo son hay un tema pues, que todos, creo que todos conocemos, es un poco el rol de la mujer en la publicidad, ¿sí? La cosificación de la mujer. Si le van a vender una llanta, necesito una mujer semidesnuda pues para comprar la llanta o para comprar el carro. Y creo que hay una instrumentalización eh, por parte del mercado. Y son cosas y actitudes, comportamientos que nos vamos acostumbrando y que vemos como normales. Si uno lo mira en detalle, si coloca la foto ahí de un ser querido, un ser cercano, no quiere esa foto seguramente, ¿sí? Va a querer un mensaje distinto, apoyado por una imagen distinta, ¿sí? La violencia física, todo el tema de los golpes, ¿sí? La violencia sexual, aquí básicamente es toda violación a la intimidad de la persona, sobre todo de la mujer. Si dice no quiero, es un mandato, no puede ser violentado su deseo, su manifestación de amor, de cariño. O sea, no es propiedad del hombre su mujer para hacer con ella lo que quiera cuando quiera, y menos bajo efectos de alcohólicos a veces, ¿sí? La violencia económica. Aquí hay una tarea muy grande por hacer. Yo creo que se ha avanzado mucho en esos 40 años que decía Sandrita de la política pública como todo el consenso mundial sobre estos derechos, ¿sí? También sobre cómo las mujeres que son más independientes en lo económico disminuyen su posibilidad de violencias de todo tipo. O sea, la independencia económica le ayuda a ser pues autónoma, a no depender de un esposo maltratador o un borracho maltratador, ¿sí? O una madre maltratadora o un padre maltratador, porque pues aquí hay absolutamente de todo, ¿sí? Hay un avance en la atención comunitaria a la violencia. Yo creo que en Bogotá hay una conciencia ahora con esta administración, por lo menos una apuesta de las manzanas del cuidado. Sí, también es injusto, no está bien, ¿sí? Por ejemplo, todo el trabajo que hace una mujer en la casa no se ha remunerado, ¿sí? El aseo, los baños, la cocina, la ropa de los muchachos, la ropa del esposo, todo ese trabajo termina siendo una esclavitud que no es agradecida, que debía ser lo mínimo, no es remunerada, que debía ser lo justo, lo equitativo, y que pues termina esclavizando a las mujeres. Y hay situaciones mucho más difíciles donde terminan siendo pues de esclavitud, o sea, de renunciar a su proyecto de vida. Nosotros trabajamos alguna vez un proyecto con cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad. Las personas que cuidan a los niños con discapacidad o a las personas mayores, a los adultos mayores, terminan renunciando, ¿sí? A su recreación, a su trabajo, a su cuidado, ¿sí? Y esa yo creo que también es una forma de violencia porque se le deja la responsabilidad a una sola persona, ¿sí? O cuando están los niños y dejan toda la responsabilidad a la abuela para que los vuelva a criar. Una cosa es colaborar, pero ahí también como hay una forma de explotación, ¿sí? Con relación a las mujeres. ¿Qué derechos tienen las víctimas de la violencia? Entonces, acá está un poco la descripción de cada uno de ellos, que es pues contrario a lo que está planteando
lo que planteamos en la diapositiva anterior. Entonces, a recibir atención integral, ¿sí? No solo es a curar la herida física, sino el tema psicológico, el tema emocional, el tema pues, de cuidado integral, de rescatar la persona realmente de la situación. Recibir orientación, asesoramiento jurídico, asistencia técnica legal con carácter gratuito, inmediato y especializado. Asesoramiento jurídico. Es importantísimo frente al Estado usar las herramientas de política que se deben usar para resarcirlos, ¿sí? Para reclamar los derechos, para resarcir esos derechos y suspender el daño, ¿sí? Evitar daños mayores y reparar los daños que se han efectuado. Por eso es muy importante denunciar, muy importante contarle a las autoridades. Hoy hay muchas posibilidades de hacerlo, a través de las comisarías de familia, pero a través de un teléfono, ¿sí? Un mensaje de texto. Hay que colocar las alarmas que sean necesarias. Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus derechos y con los mecanismos de procedimientos contemplados en la presente ley y demás normas concordantes. Recibir información clara, completa y veraz, ¿sí? Y también el deber de informarse, ¿sí? Dar su consentimiento informado para los exámenes médico-legales en los casos de violencia sexual y escoger el sexo del facultativo para la práctica de los mismos dentro de las posibilidades ofrecidas por el servicio. Aquí porque hay pues un tema de derecho a la intimidad, al recato, al cuidado, a la atención con afecto, ¿sí? Pues una persona que ha sido violentada pues debe tener un trato específico, ¿sí? Digno. Recibir información completa y clara y veraz y oportuna en relación con la salud sexual y reproductiva. Y hay muchos embarazos, muchas enfermedades que se adquieren por desconocimiento, ¿sí? Se trata de una reserva de identidad al recibir la asistencia médica, legal o asistencia social respecto a los datos personales, ¿sí? Lo que le pasa a una persona debe ser tratado con toda la discreción y toda la prudencia del caso. Y eso es tratar con reserva la identidad de las personas, solo para los fines pertinentes. Recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada e integral. Muchos de los daños de las lesiones en temas de violencia sexual pues no son solo físicos, ¿sí? Son psicológicos y se necesita pues conocer la gravedad del daño, la dimensión del daño, y por eso pues toda la asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada e integral, para conocer exactamente el alcance del daño causado y empezar el proceso de reparación, de cuidado, de volver como a recuperar el estado de la persona. Acceder a los mecanismos de protección y atención para ellas, sus hijos e hijas. Y cada vez más hay rutas de atención para la prevención de violencias y cuando la violencia se ha ejecutado, pues poder resarcir los derechos. A decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en cualquiera de estos espacios de atención y en los procedimientos administrativos, jurídicos, judiciales de otro tipo. Lo planteaba ahora una de las personas que participa, se me olvidó quién, el tema de la revictimización, ¿sí? Si me pasó una vez, no quiero que cada vez que vaya al médico o al psicólogo sea nuevamente un espacio para volver a vivir aquello que me está pasando. Dejamos la otra. Ahí sigues. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Queda claro el marco normativo, el marco general
¿De dónde sale este debate y de esta presentación que sobrepasa obviamente el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que también tiene algunos elementos para la protección eh, como un elemento contrario contra la convivencia, pero obviamente todo este tema de género y violencia contra las mujeres, digamos que uno de los grandes logros que ha tenido el sistema jurídico ha sido fortalecer todo este tema penal, ¿no? Es una de las cosas que ha sido parte de las luchas y de las ganancias por parte de las mujeres, pero también como el avance y la consolidación por parte del sistema político y legal de nuestro país. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? Que hoy han estado muy callados. Hace falta María para que eche cuentos. Alguien tiene que reemplazarla porque no nos echan cuentos y entonces no sabemos si es que los tenemos durmiendo o estamos conectados. Bueno, Estamos con dependientes. listo. ¿Qué dice Luis? ¿Qué dice José Orlando? Antes de entrar a hablar del código. ¿Un piropo será violencia contra las mujeres o no? ¿Qué dicen? Hay bastantes, lo que decía anteriormente, por tradición el machismo siempre predominaba y eso era lo que tenía, gracias a Dios, desde que se le dio igualdad a la mujer. Entonces, por ejemplo, el voto, entonces ya hay igualdad. Están tratando de hacer algo. No es todo el tema político. Por ejemplo, ahorita hubo un caso de un porcentaje de participación de la mujer que se lo quitó el señor ministro de Defensa a la oportunidad de eso. Entonces, ya se está dando más o menos los porcentajes de la equidad y la igualdad. Dame de vueltas, José Orlando. ¿Usted qué dice? ¿Un piropo será violencia contra las mujeres? ¿Qué opinas? Sí, pues ya lo normalizamos, pero sí es violencia porque por más que le queramos dar el carácter de buen humor, pues entonces ya la estamos colocando en indefensión. O sea, no, todo tiene que ser igualitario, equitativo. ¿Por qué no hacia mí? Y yo sí, no, yo sí tengo que ponerme disgustado y de mal genio. ¿Qué dice Paola? Que por ahí abre el micrófono. Que depende de quién lo diga. Porque las mujeres también echamos piropos, entonces también sería violencia contra los hombres. Ajá. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Oscar, ¿qué dices tú? ¿Los piropos son una forma de violencia contra las mujeres? ¿Cuál Oscar? Vea, Oscar. Bueno, nuestro jefe, Oscar Leal, pero ahí hay varios, Oscar. ¿Qué dice Oscar Leal? Pues yo también voy a opinar, sí. Pues yo consideraría que si es vulgar y ofensivo, sí es violencia contra la mujer, o puede darse caso en que la mujer, hay muchas muchachas y mujeres que salen a la calle y salen con miedo, entonces si ese piropo refuerza ese miedo o las intimida de alguna manera, para mí sí es violencia. Ajá, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? A ver, otra chica porque dejaron ir sola a Paola. A ver, Sandra. Estefanía Leal. Noelia. Kelly. Carolina Jaramillo. Blanca. Valvanera. Valvanera hoy no ha hablado. No puedo. ¿Qué? ¿No puede hablar? Bueno, vamos a ver este video. Buenas noches. Hola, Valvanera. A ver, ¿qué Que dice? para que no se olviden tanto de mí. Bueno, no, les cuento lo que dicen los compañeros, es real. O sea, depende el piropo y de quién venga, porque es que eso causa hasta muertes. Inclusive yo escuchaba una noticia que en La Libertad en Bosa hubieron 2 muertes por un piropo, 2 hermanos.
salieron ellos a fumar un cigarrillo y uno de ellos iba con la novia. Entonces le lanzaron un piropo, hubo como discusión, y entonces uno sacó un revólver y mató a los dos hermanos. Entonces eso es muy delicado, es como mejor de estar uno como puestecito en su sitio y no buscarse problemas porque la situación no está para eso. Ujú. Estamos hablando, Sí. y lo explicaba ahorita Adolfo, hay todo un sistema social de pensamiento que ha llevado a legitimizar algunos discursos y, por ejemplo, eso, también un tema de madurez mental, ¿no? Hasta dónde unas palabras pueden llevar a acabar con la vida de otro ser humano. Pero también, Sí. pues, cuando yo respeto, no pongo en riesgo ni cosifico a una persona. Lo que dice Paola ahorita es cierto y lo hemos hablado, no lo hemos entrado a tocar, ahora lo vamos a revisar, el tema del enfoque de género. Enfoque de género no solamente es una mirada hacia la mujer, sino en general también hacia los hombres y hacia la comunidad LGBTIQ. Es decir, cómo desde el rol que nos disponemos y cómo asumimos no solamente nuestra sexualidad, sino cómo nos identificamos de nuestro género, se puede volver un escenario de riesgo y que pueda atentar contra nuestra vida, contra nuestros derechos, contra nosotros mismos. Entonces, listo, córrelo, Adolfo. Un videíto para ver qué opinan del tema. No hay audio. No tiene audio, son las frases que van saliendo allí. Yo tengo un maestro que dice, no tengas que, el dicho dice, ten cuidado con lo que haces. Pero mi maestro dice, ten cuidado con lo que piensas. Si pasa por el pensamiento y por la palabra, seguramente se va a volver una acción, ¿cierto? Está ya hecho. Tiene unas repercusiones, no porque solamente sean palabras, no significa que estemos violentando a otro ser humano. El tema precisamente del piropo, si bien no es considerado un comportamiento contrario a la violencia, sí se ha avanzado en el tema de evitar cosificar a los seres humanos, ¿cierto? Lo que hablaba Adolfo hace un rato. Realmente, ¿qué nos estamos diciendo con la música que escuchamos? ¿Cierto? Estamos poniendo un prototipo de mujeres o de hombres que están lejos de ser la mayoría de la realidad de lo que nosotros y de la cotidianidad que nosotros vivimos. Está muy ligado a la cultura de nuestro país, por lo menos, que en ciertas zonas, cierto tipo de personas chiflaran o pispearan a las mujeres o le echaran piropos, ¿verdad? Pero como lo decía hace un rato Oscar, el tema de estos hechos que se pueden convertir en un tema de acoso hacia las mujeres en especial, también hacen que se convierta en unos sitios y unos lugares de miedo, ¿no? El tema del escenario de lo público, hay que volverlo un escenario seguro para las mujeres, seguro para los hombres, para los ciudadanos en general, pero eso hace parte del comportamiento de todos y todas. Así que está lindo apreciar la belleza
de los demás seres humanos, ¿sí? Hay mujeres que son muy bonitas, uno dice, qué bonita se ve, qué lindo vestido y demás, pero no eso en el marco de la madurez mental que tenemos en este momento como sociedad, hace que en algunas ocasiones sea preferible guardarse los pensamientos y los deseos antes de convertirlo en palabras o en acciones, ¿de acuerdo? Entonces, si bien no es un acto contrario contra la convivencia, ni tiene algún tipo de sanción por parte del Estado colombiano, por lo menos, sí culturalmente tiene mucho que decirse acerca del avance y de la consolidación de la sociedad, ¿de acuerdo? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo conmigo? Totalmente. Bueno, entonces, nuestro Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en el título 5, se habla de las relaciones respetuosas con grupos específicos de la sociedad. Allí se encuentra en el capítulo 2 los grupos de especial protección constitucional. Valvanera, sí, listo. Las políticas públicas, en general el Estado utiliza, pues como hay pocos recursos y somos tantas personas viviendo en el país, y en el marco también de un Estado social de derecho, busca cobijar los derechos y garantizar los derechos de las personas más vulnerables. En este sentido, por ejemplo, los niños y las niñas, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, las mujeres, la población LGBTI, todas ellas hacen parte de un enfoque diferencial, es decir, hacen que haya como un lente por parte de las instituciones para revisar cómo poner a funcionar las diferentes políticas públicas, ¿cierto? No obstante, muchos de los círculos de pobreza y del acceso a oportunidades queda muy restringido para este tipo de poblaciones. Por eso hay que garantizar un marco de derechos en los que se permita que se pueda ejercer libremente la ciudadanía. Por eso en el artículo 40 de nuestro código, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se hablan de los comportamientos que pueden afectar en especial a estos grupos. ¿Qué nos dice? Entonces, si bien ya está en el tema de la normatividad en la ley 1257 que acabamos de conocer, el código claramente dice que permitir, inducir abusos de maltrato físico, verbal, psicológico o sexual en un lugar público o privado se considera una acción contraria a la convivencia, ¿cierto? Y tiene una multa general tipo 4. ¿Recuerdan ustedes nuestro cuadrito de multas? Así que esto tiene una multa y una sanción en términos económicos. Utilizar a estas personas para obtener beneficios económicos o satisfacer intereses personales. Tiene una multa general tipo 1. Omitir dar la prelación a las personas en condición de discapacidad, personas de la tercera edad, adulto mayor o mujeres en estado de embarazo, personas con niños en brazos y demás, en las filas del uso de vehículos de transporte público, colectivo e individual y en todo sitio, bienes y lugares públicos, puede tener como sanción una amonestación. Ustedes recuerdan que hace muchos años y como parte de nuestra cultura, hay cosas que son muy importantes retomar de la cultura y mantenerlas, ¿cierto? Culturalmente antes se solía dejar que los caballeros le dieran la silla a las mujeres
o que fueran solidarios en ayudar a cargar algunas bolsas y demás, ¿cierto? Ahora el tema de la desconfianza hace que las personas simplemente hayamos dejado de lado esa solidaridad, ¿cierto? No debería existir una norma que nos dijera seamos solidarios con el otro, demos la prelación, ayudemos, ¿cierto? Pero pues en el marco del código y de estos comportamientos que son contrarios a la convivencia, hace que sea necesario establecer este tipo de acciones. Dificultar, obstruir o limitar información en insumos relacionados con derechos sexuales o reproductivos de las mujeres y de los hombres, en especial de la comunidad LGBTI, incluido al acceso de estos a métodos anticonceptivos. Esto tiene una multa general tipo 3. Es decir, recuerden que hemos hablado durante toda la sesión que uno de los mayores impactos de la violencia contra las mujeres en general, de la violencia de género, está relacionado a las diferentes políticas públicas. Es decir, que todas las entidades y todas las instituciones, así como la sociedad civil, deben tener a cargo el garantizar los insumos relacionados con este tema de garantía de derechos. Y respetar las manifestaciones o reuniones de personas en el espacio público, en lugares privados, en razón a su etnia, raza, sexo, género, orientación sexual y demás. Nosotros como Estado de Derecho y como un Estado democrático, pues debemos buscar las formas de reconocer las diferentes expresiones y manifestaciones de nuestros conciudadanos, y respetar ese tipo de manifestaciones en público, ¿cierto? Hacen que se pueda generar una multa general tipo 4. Y limitar o obstruir las manifestaciones de afecto público que no configuren actos sexuales, de exhibicionismo en razón a la raza, orientación sexual, género u otra condición similar, multa general tipo 1. Estos casos ustedes los han visto recurrentemente, ¿no? Centros comerciales, escuchábamos vigilantes de centros comerciales o personas que no permitían la entrada a ciertos establecimientos públicos por el hecho, por ejemplo, de ser una pareja del mismo sexo o por ser una persona afrodescendiente y demás. Todo esto pues está, como digo, está enmarcado en nuestra Constitución Política de Colombia, pero recordemos que nuestro Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana es una caja de herramientas que permite que cualquier autoridad pueda tomar una decisión de inmediato en un tema de cotidianidad. Así que si pasara una cosa de estas, inmediatamente la persona puede acercarse a la autoridad de policía uniformada y decir, en el marco del Código de Policía, debe hacer acatar y está, la forma es a través de un comparendo donde se pueden establecer este tipo de multas. Por último y para terminar, Bogotá tiene un tema muy adelantado con este tema de violencia contra las mujeres, la prevención de toda violencia contra las mujeres. Tenemos una Secretaría de la Mujer, que es un avance muy importante, es decir, hay todo un reconocimiento institucional sobre este tema. Aquí tienen ustedes los datos. Está en la Avenida Dorado, número 20, calle 26, 69, 76, Torre 1, piso 9. Hay una línea púrpura distrital que es por el número 195, el 018.000, 12137. Y allí, pues lo que se busca es precisamente garantizar que todos los derechos todos los derechos de la mujer sean garantizados, ¿cierto? Aquí hay algunos de los servicios que presta esta Secretaría de la Mujer. Bienvenidos a indagar en su página web, a conocer y empaparse más de este tema. Todas las localidades a nivel central tienen una Casa de Igualdad y de Oportunidades, la CIO,
donde se puede permitir y donde se genera la acogida y la protección gratuita de las mujeres que puedan ser violentadas, pero además todo el tema de garantía y de generación de oportunidades hacia las mujeres. Todo el tema de formación es muy importante, lo que ha venido adelantando la Secretaría de la Mujer. Los centros de inclusión digital para mujeres, el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, los espacios seguros, la orientación psicosocial, la orientación y la asesoría jurídica. Y hay dos temas que son muy importantes que no tocamos en este, pero que hace parte de ese mismo título tercero de nuestro Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, es que hay toda una política enmarcada para las personas y las mujeres, sobre todo, que realizan actividades sexuales pagas. El código establece de qué manera debe prestarse ese tipo de servicios, ¿sí? El tema de la prostitución se considera una actividad paga y hay ciertas zonas en las que está permitido este tipo de establecimientos de comercio, pero están absolutamente regularizados. Dentro de la misma norma está establecido los diferentes comportamientos, desde el artículo 42 hasta el artículo 44, dice de qué manera deben prestarse estos sitios, tanto para las personas que lo ejercen, los establecimientos de comercio donde se prestan este tipo de servicios y la persona que lo ejerce y también la persona que accede a este tipo de servicios, ¿cierto? Sobre esto, la Secretaría de la Mujer también tiene un proyecto importante sobre el desarrollo y el desarrollo de personal y de la información en salud en torno a este tipo de actividades sexuales pagas. Sandrita, yo quisiera hacer un comentario con relación a que a veces hay muchas, no sé si inconformidades puede ser la palabra o preguntas, dice, pero es que ahora la inversión pública, por ejemplo, hay que gastársela en los que son blancos, son negros, son altos, gitanos, todo el tema diferencial poblacional y de género, ¿sí? Entonces, como que eso pareciera que nos terminara desatomizando como sociedad y exigiendo pues una atención privilegiada a cada uno de los grupos. Y creo que hay una razón fundamental, y tú la decías ahora, y es los grupos que culturalmente han sido oprimidos o han sido rechazados, los que son distintos, pues es hora que tengan una política con un enfoque, por ejemplo, poblacional, diferencial y de género. Que la Secretaría de Planación sacó una resolución el año pasado, la 2210, que lo que hace es buscar que la inversión pública, las políticas públicas, por ejemplo en Bogotá, pues tengan ese enfoque, que atiendan a las poblaciones, ¿sí? Si son primera infancia, jóvenes, hasta adultos, personas mayores, también de acuerdo al territorio, de acuerdo al género y de acuerdo a las diferencias que existen, porque somos distintos. Y creo que aquí hay un elemento muy importante para el tema de la construcción de la paz y de la convivencia, y es, si no aceptamos la diferencia, pues va a ser muy difícil la convivencia y debemos avanzar hacia allá. O sea, la diferencia, por ejemplo, la diferencia ideológica, somos distintos, pensamos distintos, tenemos diferentes maneras de concebir el mundo, las relaciones sociales, las relaciones económicas, no debe ser un motivo pues de violencia. Y mucho más en esas diferencias, estas que son más al detalle, pues, sexuales, de comportamientos sexuales, de raza, etc. Pues creo que ahí hay una tarea muy grande de reconocimiento del otro y de darle a los grupos que tradicionalmente han sido marginados, pues la oportunidad de resarcir sus derechos. Era eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué opinan?
dudas, preguntas, inquietudes, aportes? Por favor, no dejen de llenar el formato de asistencia de esta clase, nuestra penúltima clase. Y dice Sandra Pañuela, cuando en un bar o discoteca no lo dejan ingresar justificando que se reservan el derecho de admisión, es discriminación, afectación a la convivencia y vulneración de derecho. Un establecimiento de comercio puede efectivamente reservar el derecho de admisión, pero debe tener claras las condiciones. Si es abierto al público, debe tener claras cuáles son las condiciones por las cuales se puede generar este tema de reservar el derecho de admisión, ¿cierto? Sobre todo donde se garantice eso, que haya paz y convivencia. Pero el tema, por ejemplo, de la forma de vestir, de tu color de piel, de tu pareja o compañero sentimental con el que asistes, se vuelve un acto discriminatorio y está, como ya lo vimos, reservado, identificado acá en nuestro código de policía. Vale, Luz Estela, para cerrar. No, pues que de todas formas, para algunas personas es difícil la aceptación de pronto de la equidad de género, pero igual tenemos que aprender a respetarnos mutuamente de alguna manera, porque hay personas que son homofóbicas y se expresan de una manera que uno dice, pero ¿qué les pasa? Pero pues debemos tener, o sea, tolerancia y aceptarnos mutuamente, porque igual todos tenemos los mismos derechos y tenemos que convivir en paz. Tengo una pregunta, qué pena, respecto a lo del tema de derecho a admisión, que tú dices que la forma de vestir, pero por ejemplo en una discoteca, pues no dejan entrar a cualquier tipo de persona. O sea, por ejemplo, si va un muchacho con gorra, con tenis, que se ve en pocos términos muñero, pues no lo dejan entrar. O sea, ¿sí se puede hacerlo así o estamos abusando de algo? Sí, efectivamente, el tema de la forma en la que te vistes, eso es una discriminación. Tú dices, es que yo veo un chico de pantalón ancho, de gorra, e inmediatamente yo digo que es un ladrón y que me va a generar, y que me genera miedo o que va a hacer, y yo le cierro la posibilidad que entre a un establecimiento de comercio público abierto. Ese es un caso concreto de discriminación. Debe existir si hay un tema, por ejemplo, de etiqueta en ciertos lugares, debe ser claro desde el principio en todo el establecimiento, ¿de acuerdo? Pero si dice no, es que está prohibido el ingreso de uso de elementos cortopunzantes, ¿sí? Sobre eso generamos el derecho de admisión. Pero en otros casos no es posible si el servicio está abierto al público, ¿sí? Tú no. O sea que cualquier establecimiento puede tener sus normas y hay que cumplirlas. Sí, señora. O sea, si tú dices, es que yo me voy a reservar el derecho de admisión de estas personas por estos comportamientos porque pueden poner en riesgo la salud, la seguridad, la vida en mi establecimiento, debes tenerlo claro por anticipación. Pero del resto no. Hemos escuchado muchos casos y han sido temas de noticias muy desafortunadas, no solamente en Bogotá, sino en muchas partes del país, donde, por ejemplo, por el hecho de ser afrodescendiente, no permiten la entrada a algún establecimiento de comercio. Eso no es posible, o de ser de cierto estrato social. De eso tuvimos un debate muy interesante el año pasado con
con los auxiliares de policía, con la policía comunitaria, cuando decían, ¿y qué hacemos en un establecimiento? Estamos hablando acá de bares y de discotecas y demás, pero por ejemplo, ¿qué hacemos con un establecimiento de comercio, por ejemplo, un restaurante donde entra un habitante de calle y dice, quiero comer y tengo para pagar, no estoy pidiendo regalada la comida, sino vengo a pagar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Debería servirle el restaurante o tiene el derecho de sacarlo del restaurante? Pues el derecho no lo tiene, pero sí, porque, no sé, ellos siempre lo sacan, no les permiten porque siempre creen que huelen a feo, que están mal presentados y eso, pero no me parece bien. A mí personalmente no me parece correcto, pero pues por eso te estaba hace un momento diciendo que así las políticas de un restaurante, algunas personas no estemos de acuerdo en que ellas tienen derecho a tenerlas. Exacto. Si no está puesto por anticipación y yo no le presto ese servicio que está abierto y que tiene una afectación en lo público, estaría siendo discriminatorio, ¿cierto? Lo que pasa es que todavía nos hace falta como sociedad, y era lo que Adolfo decía ahorita, entrar realmente a hacer ese proceso de entender la diferencia, las diferencias económicas, todo ese tipo de cosas se han encargado más de dividirnos. Por eso ese afán de crear una política para cada una de estas poblaciones, pero realmente lo que debemos buscar es juntarnos, ser más unidos como sociedad y no estarnos poniendo más segregaciones al respecto. Pero eso tiene que estar escrito, o sea, esa normatividad del derecho a admisión y permanencia tiene que estar escrito en algo o ya porque uno decide. Compañeros, pues la norma es que si es un lugar donde diga que se reserva el derecho a admisión, debe estar expuesto para que los ciudadanos sepan qué condiciones tiene ese establecimiento. Sí, el tema es el conocimiento, divulgarlo y no vulnerar derechos. O sea, toda la autonomía, pero sin vulnerar los derechos de las personas, siendo claros con la información, lo que es el criterio. Bueno, hemos terminado el tiempo. No sé si hay algún otro comentario. Este tema es apenas una abrebocas realmente, que aquí falta mucho por entender el tema de la diferencia de género, el trato de las mujeres, el no maltrato. O sea, eso hay que erradicarlo como cultura, como sociedad, como personas, de tratar bien a las personas. Como nos gustaría que nos trataran a nosotros, creo que es el criterio, y a todos. O sea, aquí el tema de ser mujer o hombre, ser persona, el criterio fundamental. Bueno, no hay más comentarios. Pues agradecerles, ingeniero. El formulario todavía no está para la inscripción sobre el ciudadano ejemplar. Sí, todavía de hecho estamos en la etapa de la búsqueda de los ciudadanos ejemplares de Puente Aranda, entonces de aquí al 15 de mayo estaremos haciendo toda la divulgación y convocatoria a todos los que han participado en estas clases y les va a llegar toda la información de los requisitos y el proceso y vamos a facilitar bastante ese proceso para que todos envíen su video. Muy bien, yo creo que aquí han pasado muchos temas interesantísimos. Sobre cada uno de los comportamientos y ustedes todos tienen experiencias. Pues anímense a participar, a hacer su video y aprovechar pues todo el apoyo de CONADES para que lo puedan hacer. Muchas gracias. Entonces, feliz noche. Realmente, feliz noche. Muy buena noche. Mañana tenemos nuestra última clase, así que no dejemos de asistir.